Lección 6. Ahora, la tipología. Esta es otra herramienta bíblica aquí. No pasaremos tanto tiempo en la tipología porque corresponde mucho a la naturaleza del elemento profético de la Escritura en cuanto al concepto de promesa y cumplimiento. Sin embargo, es un concepto distinto y diferente. ¿Por qué creemos en la tipología? Porque Dios no solo habla y no solo hace promesas, también es el Señor de la historia. El Señor reina soberanamente sobre la historia humana. Dios decretó los acontecimientos de la historia desde antes de la fundación del mundo, y Dios orquesta y gobierna todos los acontecimientos de la historia por medio de su providencia divina. Y no solo los acontecimientos de la historia, sino también las personas de la historia, y las instituciones de la historia, y las cosas de la historia. Su providencia lo cubre todo. Y al hacer esto, Dios orquestó que los acontecimientos y las vidas de las personas bíblicas prefiguraran lo que aún iba a venir. Dios orquestó que los acontecimientos y las instituciones y las vidas de las personas y las cosas que se encuentran en la historia del Antiguo Testamento prefiguraran lo que aún iba por venir. Por lo tanto, las Escrituras hablan de personas reales, de acontecimientos históricos verdaderos, pero estas cosas servían como analogías históricas que corresponden a un cumplimiento futuro que se cumple en Cristo. Romanos 5:14. De este versículo viene el concepto bíblico de manera explícita de la tipología. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y Pablo compara y contrasta a Adán con Cristo. Adán es una figura de Cristo, está diciendo. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra tupas. Tupas, de donde viene la palabra tipo. Y de esa palabra tipo viene el concepto de la tipología. Pablo está hablando de Adán como un tipo de Cristo, como una figura de Cristo, como una ilustración histórica de Cristo. Podemos definir un tipo así. Un tipo es un patrón o ejemplo de una persona, acontecimiento, institución o cosa de una época bíblica que simboliza, representa y prefigura proféticamente un cumplimiento posterior en una época bíblica futura de la historia, en la historia de la redención. Entonces es una persona, institución. Una institución, por ejemplo, sería el establecimiento del tabernáculo o del sacerdocio, una institución establecida por Dios. Una persona sería Adán, o Abraham, o José, o David. Un acontecimiento sería la batalla entre David y Goliat, por ejemplo. Hay mucha tipología allí. Una cosa sería otros detalles de
de esto en la Biblia que no cae bajo la categoría de persona, institución o acontecimiento histórico. Entonces, un tipo es un patrón o ejemplo de una persona, una institución, un acontecimiento o una cosa de una época bíblica que simboliza, representa y prefigura de manera profética un cumplimiento posterior en una época futura de la historia bíblica. Y de aquí viene lo que llamamos el tipo y el antitipo. Al decir antitipo, no queremos decir aquella cosa que es contra el tipo. Queremos decir más bien el cumplimiento del tipo. El tipo es la prefiguración. El antitipo es el cumplimiento de lo que el tipo prefiguraba. Es el cumplimiento del tipo. Hay una relación orgánica. Cuando decimos eso, si te acuerdas de la analogía que di de la simiente, o la semilla más bien. La semilla se planta, luego se brota, luego crece, y luego se madura, y luego forma ramas, y luego produce fruto, y luego el fruto se madura. Sí, de eso, de lo que pasa ahí en el crecimiento y la maduración de esa planta representa un desarrollo orgánico y no artificial, porque todas las partes están relacionadas orgánicamente. Entonces hay una relación orgánica entre las personas, los acontecimientos, las instituciones y algunas cosas en una época y sus antitipos en otra época de la historia de la redención. Ejemplos comunes de la tipología sería el cordero sustitutivo de Abraham. Dios proveyó un cordero que murió en lugar de Isaac. Podemos tomar a Isaac como el que representa al pueblo de Dios, porque todo el pueblo de Israel desciende de Isaac. Él es el hijo incluso de la promesa. Entonces Isaac representa al pueblo de Dios. Él estaba por morir, la esperanza estaba por acabar. Dios proveyó un cordero sustitutivo que murió en lugar de Isaac para salvar la vida de Isaac. Obviamente es un tipo de Cristo. El cordero es un gran tema en la Biblia. Apocalipsis nos da una pista muy grande cuando lo llama al cordero, el Evangelio de Juan. Juan el Bautista dice, aquí el cordero de Dios. Cuando leemos cosas así debemos pensar, el cordero, ¿de dónde viene eso? Del Antiguo Testamento. Y trazar el tema del cordero a través del Antiguo Testamento, porque el cordero a menudo es un tipo de Cristo, es tipológico de Cristo. Y lo que pasa con los corderos es tipológico de la obra de Cristo. Otro ejemplo común de la Biblia sería la Pascua. Pablo dice a los Corintios que Cristo es nuestra Pascua. Allí, el Nuevo Testamento dice explícitamente que la Pascua es un tipo de Cristo. El Éxodo, el concepto de redención allí es tipológico de otros actos de redención que pasan en la historia de la humanidad. El Éxodo, el acto del Éxodo, no es una profecía, no es una palabra, es un acto. Y no lo podemos llamar, fue profetizado de antemano, pero el acto no es una profecía, no es una palabra, es un acto. Por ejemplo, por eso no cae bajo la categoría de promesa y cumplimiento o de profecía. Es un acto, es un acontecimiento histórico que es tipológico de otros acontecimientos históricos que vienen luego
que son más grandes. Y el cumplimiento de eso, la tipología, corresponde a la misma dinámica bíblica de escalada e intensificación de acuerdo a la naturaleza de la Escritura, como la revelación progresiva de Dios en la historia. Entonces, la tipología puede tener diferentes cumplimientos cada vez más grandes por grados y por incrementos a través del tiempo hasta llegar a la consumación. Hay el Éxodo, por ejemplo, y luego después del Éxodo de Egipto, que es un acto de redención que los liberó de la esclavitud. Luego pasa el Éxodo de Babilonia, y los profetas hablan de cómo Dios los sacó de Babilonia utilizando el lenguaje del Éxodo de Egipto, como si fuera el segundo Éxodo. Y leemos escrituras así en Jeremías 16, 14 al 15, en Ezequiel 34, versículos 12 al 14, Ezequiel 26, versículo 24, también capítulo 37, versículos 21 al 22, y otros pasajes bíblicos en los profetas. Ellos hablan del segundo éxodo de Babilonia como un acto de redención. Pero luego pasa el éxodo de nosotros. Dios nos liberó de este mundo, de esclavitud a Satanás y del pecado. Pablo habla de eso en Colosenses 1, 13 al 14. Dice que fuimos redimidos allí por la obra de Cristo. Hay escalada ahí, hay intensificación. Nuestra redención es una redención eterna y no temporal. Es salvífica en el sentido espiritual de la palabra y no solo en el sentido físico de la palabra. Entonces vemos escalada allí de lo físico a lo espiritual, incluso en la tipología. Éxodo físico, luego éxodo espiritual. Cordero físico, cordero no literal, pero cumplimiento final de manera figurativa. Y eso es importantísimo. De lo literal y lo físico a lo espiritual y a lo que no es literal tal cual. Y luego pasa al éxodo final de este mundo. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, mi pueblo, para que no recibáis parte de sus plagas. Hablando de Babilonia, hablando de todo el sistema de este mundo caído, hablando del juicio final de Dios sobre este mundo y la liberación final del pueblo de Dios, que luego finalmente pasa en la segunda venida de Cristo. Eso será nuestra liberación consumada, hermanos. Entonces hemos sido librados, hemos experimentado un éxodo del pecado, pero aún no hemos sido librados finalmente, totalmente, en toda la plenitud de liberación. Eso vendrá después, cuando venga nuestro Señor. Entonces hay tipología aquí, hay cumplimientos graduales, por incrementos. El libro de Hebreos es el rey de la tipología, hablando de todos los libros de la Biblia. Dice que la tierra de Canaán era un tipo del cielo, de la nueva tierra, la santa ciudad, los nuevos cielos, la nueva tierra. Dice que el día de reposo era tipológico del reposo final que tenemos por la redención de Cristo. Dice que el sacerdocio levítico era tipológico del sacerdocio de Cristo. Dice que Melquisedec era tipológico de Cristo siendo rey y sacerdote. Dice que el tabernáculo era tipológico de cosas celestiales y de verdades eternas. Dice que el monte de Sinaí era tipológico de manera de contraste con el monte de Sión. Y la iglesia
Todos esos son tipos físicos, carnales, terrenales, literales del Antiguo Testamento que se cumplen en el antitipo de manera espiritual, celestial y eterna. Hermanos, si pueden comprender esto y creerlo, jamás pueden ser dispensacionalistas. Porque al empezar a entender cómo el Nuevo Testamento utiliza las escrituras yo creo que la mejor hermenéutica, como hemos dicho, que podamos emplear es la de los apóstoles. Si aplicamos esta hermenéutica de la dinámica bíblica, de promesa y cumplimiento, de la tipología y todo, a las escrituras del Antiguo Testamento, jamás podemos llegar a las conclusiones del dispensacionalismo. Pero también entender esto correctamente nos guardará de caer en el otro extremo de continuidad total que se enseña en la teología del pacto tradicional y presbiteriana. ¿Qué es la diferencia entre la profecía y la tipología? Bueno, es sencillo. La profecía es verbal, la tipología no es verbal. Es decir, la profecía es por medio de palabra, la tipología es un patrón profético por medio de un acto, acontecimiento, institución o persona o cosa bíblica, pero no es una palabra, no se revela por medio de palabra. David es un tipo de Cristo cuando mata a Goliat. Goliat es el enemigo del pueblo de Dios, representa la simiente de la serpiente. David representa la simiente de la mujer. Goliat, si él gana la victoria allí, puede destruir al pueblo de Dios. David, como el ungido del Señor, representa al pueblo de Dios y él batalla por el pueblo de Dios en lugar de todos los ejércitos de Israel. Él gana la victoria, él mata al enemigo y su victoria es imputada a todo Israel. Era un tipo de Cristo. Cristo confronta los gigantes más grandes, el que reinaba sobre Goliat, el mismo diablo, el mismo personaje final que es la simiente literal, que es la serpiente misma, y aplasta su cabeza y la mata, la destruye, y su victoria es imputada a todo el pueblo de Dios. Él es el ungido, Él es el rey ungido que ganó la victoria por nosotros como nuestro representante. Es tipología. La escritura del Antiguo Testamento está saturada con este tipo de tipología. La tipología no se debe confundir con la alegoría. El dispensacionalista acusaría o acusará al que no es dispensacionalista de caer en la interpretación alegórica en cuanto a la tipología, pero eso no es el caso. Hay diferencias muy importantes entre la tipología y la alegoría. Por ejemplo, los colores de las cortinas del tabernáculo no representa ningún tipo de tipología. Al decir, bueno, el color rojo representa la sangre de Cristo, azul representa el mar que refleja el cielo y por lo tanto representa verdades celestiales, y el oro representa, y luego relacionar todo eso con Cristo. Eso se llama alegoría. Otro ejemplo de alegoría sería, bueno, David escogió 5 piedras que representan la oración,
el ayuno, la adoración, la meditación en la Biblia y el evangelismo. Y si vamos a vencer los gigantes que están enfrentando esta iglesia, hermanos, tenemos que orar, ayunar, evangelizar, tenemos que tomar estas 5 piedras y eso se llama interpretación alegórica y es abominable. Lutero llamó ese tipo de interpretación trucos de chango, porque eso es lo que es. Es ese tipo de interpretación que lanzó la iglesia visible bajo la oscuridad y las tinieblas de la Edad Media por 1000 años, gracias a Orígenes y a Agustín, a su influencia mayormente. Al hablar de tipología no hablamos de la alegoría. La diferencia principal, hay varias cosas. La alegoría ignora la historia verdadera. La tipología se fundamenta en la historia, se basa en la historia. La alegoría ignora, la interpretación alegórica ignora la hermenéutica histórico-gramatical. La pasa por alto y saca cosas que no concuerdan con la interpretación literal e histórico-gramatical del pasaje. A diferencia de eso, la tipología fluye de la hermenéutica histórico-gramatical. Se basa y se fundamenta sobre la hermenéutica histórico-gramatical. Siempre concuerda y armoniza con la hermenéutica histórico-gramatical. Pero la interpretación alegórica contradice la hermenéutica histórico-gramatical. La tipología siempre concuerda con la intención divina en cuanto a la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios en el pasaje. Al hablar del tabernáculo, bueno, los colores o las 2 columnas representan el estudio de la Biblia y la oración en la vida cristiana. Y si practicamos esas 2 cosas, la vida cristiana estará llena de la presencia de Dios. Eso se llama alegoría. Las 2 columnas no representan eso. Esos trucos de chango. Si quieres enseñar sobre la oración y la palabra de Dios, no tuerces la palabra de Dios para hacerlo, por favor. La intención de Dios, hablando aquí de la intención divina en la Escritura, la intención de Dios al establecer esas 2 columnas ahí en el templo, no fue para enseñar o revelar algo sobre la lectura de la Biblia y la oración. Entonces decir que representan eso es divorciar esas 2 columnas de la historia bíblica literal en que se encuentran y de la intención del autor divino de la Escritura, que es Dios, cuando Él las estableció allí. La tipología tiene que concordar con la intención de Dios, con la verdad teológica. Entonces, ¿qué del tabernáculo corresponde a la intención de Dios al establecerlo como institución? Bueno, el tabernáculo representaba la habitación de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Su bendición, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, yo estaré con vosotros. Dios habitando con los hombres. En el huerto de Adán, Dios habitaba con el hombre. Edén era como el palacio real de Dios. Dios manifestaba su presencia allí. Luego se perdió, Dios se alejó, pero Dios se acerca de nuevo en el tabernáculo, empieza a habitar allí con su pueblo, en medio del campamento con su, primero fuera, luego allí en el campamento con su pueblo, luego el templo, la habitación de Dios con el hombre,
Luego, Cristo destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dice Juan que hablaba de su cuerpo. Cristo es la habitación de Dios. Su cuerpo representa el cumplimiento de lo que era tipológico en el tabernáculo. Entonces Dios, su intención es enseñar que Él habita con el hombre. Entonces al decir que Cristo es el cumplimiento del antitipo de lo que el tabernáculo representaba en cuanto a la habitación de Dios, no es divorciar el tabernáculo de la intención divina. Más bien, eso concuerda perfectamente con la intención divina y con la historia literal que pasó en el libro de Éxodo. Es igual con todos los tipos. El antitipo reemplaza al tipo. La relación entre el tipo y el antitipo es la relación, y esto viene de Colosenses 2:17. 2:17 de Colosenses. La relación entre tipo y antitipo es la relación entre sombra y plenitud. Sombra y plenitud. Cuando llega la plenitud, la sombra se va. No es necesaria. Es parcial, ya tenemos la totalidad, el cumplimiento. Eso es importante cuando hablamos de los sacerdocio levítico. El sacerdocio de Cristo es el antitipo del sacerdocio levítico. Por lo tanto, lo cumple y lo reemplaza. Lo lleva a su consumación. La verdad teológica del sacerdocio levítico no se abroga, se cumple, se expande más. Pero la institución literal del sacerdocio levítico se va, porque se cumple en el sacerdocio eterno de Cristo, según el orden de Melquisedec. Los católicos, los teólogos católicos romanos dicen, bueno, tenemos un sacerdocio porque hay un sacerdocio en la Biblia. Y lo extraen mayormente del Antiguo Testamento. ¿Cuál es su error principal? La falta de reconocer que el antitipo reemplaza el tipo. Otro ejemplo aquí puede ser la tierra. El cumplimiento de la promesa del pacto abrahámico de la tierra. La realización final de esa parte del pacto abrahámico en los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén cumplen esa promesa del pacto abrahámico. La tierra de Canaán era tipológica de la tierra de la nueva Jerusalén en la nueva tierra. Se cumple y se reemplaza. Y hay muchos otros ejemplos que se pueden dar. El templo. Necesitamos un templo futuro. Vamos a estar dentro de un reinado y con Cristo reinando allí, con un templo físico, literal, establecido allí, con un sacerdocio levítico, haciendo sacrificios, observando el día de reposo, viviendo como si estuvieran bajo el antiguo pacto, ya que Cristo está allí. Ezequiel 40 y adelante habla de un templo futuro. Su profecía ahí no se ha cumplido. Y él habla de un templo. Y habla de parámetros de un templo. Habla de características de este templo. ¿Es un templo literal o no? Esa es una pregunta importante. Depende de lo que crees en cuanto a la tipología. Ezequiel estaba describiendo una visión profética
que incluía un templo tipológico que representa verdad teológica que se cumple en Cristo, el templo final, ¿o no? Si dices que sí, entonces no hay un templo en el reinado milenial, o en un reinado milenial. Si dices que sí, entonces tienes grandes problemas con el libro de Hebreos. Si crees en un templo literal, en el reino milenial de Cristo, con un sacerdocio levítico haciendo sacrificios, tienes un gran problema con el libro de Hebreos. Porque el autor de Hebreos dice que es apostasía regresar a esas sombras, ya que la plenitud está aquí. Entonces el reinado milenial consiste de un gran acto de apostasía promovida por Cristo mismo. Hay que entender esta dinámica bíblica de promesa y cumplimiento y tipología, y al empezar a estudiar las Escrituras y lo que el Nuevo Testamento mismo dice en cuanto al cumplimiento de estas cosas, nos ayuda muchísimo para entender todo esto.